Hablemos del miedo que nos da que nuestros hijos nunca puedan tener una conversación con nosotros. En el autismo, o sea, uno de los principales indicios de que tu hijo tiene este diagnóstico es que no habla, que llega a la edad que tiene que empezar a decir palabras y no las dice. Entonces nos hace clic en la cabeza que nuestro hijo no es normal, ¿no? Entre comillas, que no hace lo que otros nenes hacen, ¿no? En mi caso, mi primera hija habló muy temprano, no recuerdo bien la edad, pero para los 2 años y medio ya hablaba bien, decía muchas palabras. Y después con mi segunda hija que tiene autismo, eran los 2 años y medio y veíamos que no estaba hablando, que no decía palabras. Entonces nos empezamos a asustar. Y bueno, fue así obviamente que empezamos también a buscar la ayuda de los profesionales para poder llegar al diagnóstico. Pero bueno, o sea, nadie te quita de tener pensamientos negativos, ¿no? De decir, uy, mi hija nunca va a hablar, ve las películas, las clásicas películas de los niños que no hablan, que tienen crisis. Entonces, nada, es un sentimiento horrible, ¿no? Que de seguro lo debes conocer. Pero a lo que voy, ¿cómo fue que yo empecé a trabajar esto, no? En un principio, yo no es que no acepté el diagnóstico, sí lo acepté obviamente, pero lo que no acepté fue las limitaciones que veía eh, en la información que encontraba, ¿no? Porque veía muchos casos en los que los niños no hablaban, que ya eran grandes, no dejaban los pañales, que ya eran grandes y no podían salir, no se podían relacionar con otros nenes. Yo desde un primer momento dije, no, o sea, mi nena no va a ser así. Yo voy a poner todo y la cura, la solución tiene que estar en alguna parte. Entonces lo primero que hice fue empezar a buscar libros, empezar a buscar videos y sinceramente encontré muy poquito. En ese tiempo, hace 3 años atrás, se encontraba poca información, la verdad. O yo buscaba mal o no la encontraba. Pero bueno, en YouTube hay poca información sobre padres que estén contando lo que es el día a día y lo que a ellos les funcionó, ¿no? Entonces siempre me metí eso en la cabeza. Mi hija va a progresar y va a superar estas cosas que le están pasando ahora, como no hablar, como no relacionarse, como no querer salir de la casa. Eh, y bueno, lo primero que encontré fue investigando, encontré el método Doman, que es demostrarle unos papeles con palabras, que fue, bueno, o sea, fue creado por esta persona de apellido Doman, perdón, y que fue creado para niños con retraso madurativo y que tuvo muy buenos resultados, ¿no? Llegó al punto de que los nenes que tenían retrasos superaron a los nenes, por así decirlo, normales. Bueno, entonces comencé con eso, esa fue como una esperanza mía de decir, no, sí, hay soluciones, solamente las tengo que encontrar. Después continué con hablarle todo el tiempo, hacer de cuenta que ella me escuchaba y me entendía, pero no sabía hablar. Entonces, bueno, la llevaba al baño y decía, bueno, vamos a ir al baño, bueno, vamos a lavar las manos, bueno, vamos a limpiar la colita, bueno, vamos a hacer pipí, todo se lo explicaba. Ese fue el primer paso, de hablarle todo como si fuera una hija que me entendía y que podía hablar, solo que no me respondía. Después continué
con la segunda etapa, que era, por lo general, me pedía agua. Y bueno, en un primer momento me apuntaba el vaso, me apuntaba la jarra de agua. Y yo le decía, ¿qué querés, agua? No me respondía, pero continuaba siempre. ¿Qué querés? ¿La cuchara? ¿Qué querés? ¿Ir al baño? O, por lo general era eso, que me pedía agua. ¿Qué querés? ¿Leche? Siempre le indicaba qué era lo que estaba pidiendo. Y bueno, fue así entonces que después empezó con la llamada ecolalia, ¿no? Que vos le decís, no sé, ¿querés agua? Y te responde, ¿querés agua? Te responde de la misma forma inmediatamente, es como un eco de la voz. O sea, los padres que tienen hijos con autismo seguramente me van a entender, ¿no? Y bueno, cuando empezó a hacer eso, existen dos caminos, ¿no? Uno es decir, mira, está repitiendo todo lo que estoy diciendo yo y no va a aprender a hablar. O está el camino de decir, que fue el camino que yo tomé, dije, bueno, bien, o sea, están saliendo las palabras, ¿no? Están saliendo las palabras y bueno, ahora lo que falta es que su cabecita empiece a hacer las conexiones de cómo hay que entablar una conversación. Así que bueno, o sea, seguí, no la detuve porque leí que la ecolalia era el primer paso, ¿no? Para el habla. Entonces, todo el tiempo continué y sola ella fue como empezando a pedir, ¿no? Las cosas. Quiero agua, quiero tal cosa, baño. O sea, decía palabras sueltas, no formaba oración más. Agua, agua, primero, y después ya empezó a sumarle una palabrita más, como quiero agua, quiero baño. Y así todo el tiempo estimulando. Después me sirvió mucho cantar canciones, que ella repetía las canciones. Y ahí fue como que empezó ya a unir un poco más de palabras para llegar a una oración, ¿no? Pero mi principal objetivo en este video es poder hacerte saber que todo está en la mentalidad, ¿no? La mentalidad que tenemos nosotros. O sea, si ya arrancamos pensando que nuestros hijos no lo van a lograr, prácticamente tenemos el juego perdido, ¿no? Pero ahora, si nos ponemos en la cabeza que nuestros hijos pueden avanzar en todo lo que se propongan y que nosotros podemos encontrar esas soluciones, ya tenemos el 50% del juego ganado. Muchos en los videos te pueden decir, sí, tal terapia, tal esto, tal otro, pero la persona que comprende a tu hijo sos vos. Vos sabés si le gustan los dinosaurios, si le gustan los cochecitos, sabés si va a aprender a hablar con los dinosaurios porque le gustan más los dinosaurios, si le gusta Mickey Mouse porque le gusta Mickey Mouse. Uno siempre se tiene que enfocar en hacer las actividades, ¿no?, con los intereses que tienen nuestros hijos. En mi caso fue la música, ¿no? Las canciones. O sea, a ella le gustaban mucho las canciones, entonces yo me enfoqué en repetir mucho las canciones, cantarlas, bailar juntos, que sea divertido mientras aprendía, la diversión sobre todo, ¿no? El amor para que ellos estén bien y que no se sientan estresados. Porque un nene estresado obviamente que no aprende. Nosotros también somos de igual manera. Si estamos estresados, cansados, no vamos a aprender. Lo que vamos a querer hacer es descansar, acostarnos a dormir. Pero regresando al hilo, es la mentalidad que tenemos que tener. Yo en mis videos no quiero enseñar las terapias mágicas que van a hacer que tu hijo aprenda, sino lo que quiero es transmitirte la mentalidad que tenés que tener y que te va a funcionar porque a mí me funcionó.
porque a mí me dio resultados este tipo de mentalidad. Ahora a otra persona capaz que le dio resultado tener una mentalidad de que su hijo nunca iba a progresar, cosa que dudo, perdón, pero yo te voy a contar mi verdad y la verdad es que tener esta mentalidad hizo avanzar mucho a mi nena desde no hablar a hablar mucho ahora, desde no querer jugar con la hermana ni que le toquen los juguetes a hoy poder jugar con su hermana, va al parque, hace amigos, va a la escuela, hace amigos. Nada, eso, los principales miedos eran eso, ¿no? Después, bueno, de no salir de la casa hasta ahora querer ir todos los días a la escuela y no faltar, a una escuela normal. Después ir a los cumpleaños, a los peloteros, poder jugar, la podemos dejar tranquilamente en el cumpleaños, que ella se puede desenvolver por sí misma. Pero no es que ella siempre fue así, sino que fue el trabajo que pusimos día a día y la mentalidad que tuvimos de no quedarnos, de no estancarnos y de saber que estábamos preparando una hija para el mundo, no para nuestro mundo ideal, donde nadie la va a querer lastimar, donde nadie la va a querer discriminar, donde nadie la va a dejar de lado. Porque la realidad es esa, o sea, tenemos que preparar a nuestros hijos para el mundo, ¿no? A mí me encantaría que a mi hija siempre, toda la vida, la traten bien, que la quieran, que la amen, que la integren en el aula, ¿no? Pero es algo que no va a pasar, es algo que solo existe en mi imaginación. Entonces quiero alentarte a que cambies esa mentalidad, si tenés que hacerlo, ¿no? Cambiar una mentalidad de que todo es posible. Como dice el libro, si lo crees, lo creas, ¿no? Y yo creo que tiene mucha verdad esa frase, si lo crees, lo creas. Y fue lo que me sucedió a mí, o sea, yo desde un primer momento creí que mi hija iba a poder hablar, que iba a poder jugar con otros nenes. Desde un primer momento yo dije también, mi hija no va a ir a una escuela especial porque yo le voy a ayudar desde lo que yo investigue, desde lo que yo sé, ¿no? Y fue así, o sea, las terapias ayudan mucho, sí, pero lo que más ayuda es lo que hacemos en nuestras casas. Si nosotros todo el tiempo lo estamos tratando como víctima a nuestros hijos, ellos van a crecer siempre pensando que son las víctimas, pero si nosotros le hacemos sentir y creer que ellos son los protagonistas de su vida, que pueden avanzar, que pueden superar sus miedos, ellos sin duda lo van a lograr. Así que nada, te mando un abrazo enorme. Si este video te aportó valor, suscríbete. Continúo subiendo videos todo el tiempo, pero no son los videos de que te hablo del libro, del diagnóstico tanto, del código esto, de la vitamina, sino desde lo que vive un padre real y los videos que me hubiese encantado encontrar en YouTube cuando yo estaba buscando esta información. Así que nada, que andes muy bien y que tu hijo o tu hija siga progresando mucho con las terapias, pero sobre todo con tu amor.